una vez más glorificando ese nombre que es sobre todo nombre, por esta bendición grande, este deseo grande que Él pone en nuestras vidas, por acercar a estos lugares, pararnos en estos lugares. Y el propósito, el objetivo siempre ha sido aquel de seguir predicando, anunciando el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. El propósito siempre ha sido aquel de presentar a aquel Dios que dice la Biblia, nos enseña la palabra, que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace descender la lluvia sobre justos e injustos, siempre presentando a aquel Dios que dice la palabra, que cuando envió a su Hijo amado a morir a la cruz del Calvario, no venía solamente por una nacionalidad, no venía solamente por ciertas personas, sino que dice la palabra, lo entregó por todo el mundo, dice la Biblia, que lo entregó para toda la humanidad, para que viniese a restaurar, a levantar, a sanar, a recuperar, dice la palabra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue el propósito de Dios, haber enviado a su Hijo amado. Y cuando nosotros venimos acá a estos lugares, lo hacemos no por una obligación, no por un compromiso, no porque sea un trabajo, sino es un privilegio grande que nos concede poder terminar lo que es la materia. Y hay un espíritu grande dentro de nosotros que nos mueve, que nos impulsa, que nos motiva y nos dice, vaya, párese en ese lugar, siga compartiendo mi palabra, siga impartiendo mi mensaje, siga compartiendo lo bueno, las buenas nuevas de salvación, porque la palabra evangelio significa buenas nuevas, nuevas noticias. Bendita sea la misericordia de Jehová. Y en esta bendecida tarde, al estar acá para nosotros, es un privilegio, algo grande, muy especial, que no los toma un hombre terrenal, no los ha tomado una persona o una institución, sino es del Dios de los cielos. Nos toma en cuenta en algo tan lindo, en algo tan especial, porque experimentamos aquellos brazos grandes, aquellos brazos amorosos, experimentamos aquellas cuerdas de amor, aquellas cuerdas humanas, experimentamos cuando sentimos que aquella carga nos estaba agobiando, aquella carga día con día nos estaba haciendo perder la fuerza, pero experimentamos nosotros, bendita sea la misericordia de Jehová, que nos pudimos levantar de aquel lodo cenagoso, nos pudimos levantar, bendito sea Dios, de aquel lugar donde no teníamos esperanza, pudimos levantar nuestras alas, elevarnos, encumbrarnos hasta allá, acercarnos hasta allá a la presencia de ese Dios poderoso. Y cuando nosotros comprobamos todo esto, al estar acá no es una obligación, como se lo dije anteriormente, sino es un privilegio grande que Dios nos concede presentarte la bendita y poderosa palabra del Señor. Y en esta bendecida tarde yo quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo el tema: vuelve, no hay juicio en su boca. ¿Sabes por qué? Encontramos los textos bases en el capítulo 15 del evangelista Lucas, verso 20 al 24, donde nos habla el regreso de aquel hijo que se había ido de la casa del padre, donde nos habla el regreso, el retorno a la casa de aquel padre donde él había abandonado, donde él había rechazado, donde él había despreciado toda oportunidad. La Biblia nos enseña, bendita sea la misericordia de Jehová, en esa parábola del hijo pródigo encuentras a un padre que siempre estaba pendiente, esperando el retorno de su hijo. Encuentras a un padre que siempre estaba en su pensamiento, en aquella reunión, cuando estaba allí en aquel lugar, siempre había un espacio y él decía, aquí falta mi hijo. Imagínate cuando aquel padre reunía a su familia, cuando aquel padre reunía a sus hijos, cuando aquel padre llegaba a la hora de los alimentos, y sentado en esa mesa puedes imaginártelo, aquel vacío que había, aquel espacio que había, y aquel padre estaba diciendo, yo sé que pronto volverá. Dice la Biblia, de la bendita sea la misericordia de Jehová, del capítulo 15, verso 11 en adelante, comienzas a encontrar la parábola del hijo pródigo, donde dice la Biblia que este varón, dice la palabra, que se acercó a su padre y comenzó a pedirle la herencia, comenzó a pedirle lo que le pertenecía, comenzó a pedirle, dice la palabra, y aquel padre se le entregó, y este se fue a vivir, a malgastar sus bienes, su herencia, dice la Biblia, a malgastarlos, a invertirlos perdidamente, dice la palabra. O sea que fue una mala inversión la que este hizo, pero se dice según la historia que
que cada 10 años en aquel tiempo en Palestina llegaba una hambruna tremenda, y dice la palabra que llegó el tiempo de aquella hambruna cuando se había acabado su herencia, cuando se había acabado su dinero. Entonces la palabra me enseña que llegó la ruina, llegó la decadencia a aquel lugar, llegó la hambruna a aquel lugar, y comenzó a sufrir, y comenzó a experimentar, y comenzó a ver, bendito sea Dios, la consecuencia de haberse salido de la casa del Padre, la consecuencia de que él pensaba que algo mejor le esperaba, la consecuencia de algo que una decisión totalmente equivocada. Y mira cuánta gente ahora también en estos tiempos, en la actualidad, se están lamentando allá tras las rejas, se están lamentando en la camilla de un hospital. Ahí están diciendo: ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no hice caso al consejo? ¿Por qué ignoré la palabra de aquel hombre, aquella mujer que me aconsejaba? No lo hacía para mal, lo hacía para bien, lo hacía para bien. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Ellos tomaron sus propias decisiones, y ahora muchos se están lamentando, y ahora muchos dicen ¿por qué? ¿Y por qué? Y cuando vamos a la parábola del hijo pródigo, entonces encontramos algo similar, algo donde dice la Biblia, una historia totalmente real, algo donde nos enseña la palabra que comenzó a pedir, bendito sea Dios, a buscar quién le podía entregar. A buscar, dice la palabra, quién de aquellos hombres de aquellas provincias podía entregarle alimentos, podía entregarle vestuario. Pero sabe, la Biblia nos enseña que cuando se arrimó a un hombre que tenía una provincia, después de haber malgastado sus bienes, después de haber malgastado su herencia, después de haber malgastado todo su dinero que andaba, la palabra dice que se arrimó a un hombre a una provincia, y estando en ese lugar, la Biblia dice que lo mandaron a cuidar un hato de cerdos. Él pensaba que le iban a entregar alimentos, él pensaba que le iban a entregar vestuario, pero dice la Biblia que lo mandaron a cuidar un hato de cerdos. Y mira la consecuencia de la desobediencia, mira la consecuencia, alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo, que dice la Biblia que comenzó a tener hambre, le llevaban alimento a los cerdos menos a él, comenzó a tener sed, le llevaban agua a los cerdos menos a él. ¿Y sabes cuál era el alimento que le llevaban a los cerdos? Era un alimento llamado algarrobas, algo que según la historia lo comía solamente la gente que estuviese en extrema pobreza. O sea que era un alimento solamente para los animales, y lo más tremendo que solamente era para los cerdos, algo inmundo en aquel tiempo. Y para estas personas cuidar un hato de cerdos era lo más inmundo, lo más vergonzoso que había. Bendito sea Dios. Pero dice la palabra que estando en ese lugar comenzó a recapacitar, estando en ese lugar comenzó a decir: yo estando en este lugar y en la casa de mi padre hay mucho alimento, en la casa de mi padre hay mucho vestuario, en la casa de mi padre aún los que están sirviendo están mejor que yo. Y comenzó a reaccionar, y comenzó a analizar lo que estaba viviendo. ¿Y sabes por qué? Simple y sencillamente era consecuencia de su propia desobediencia, era consecuencia de sus propios caminos, era consecuencia de sus propios pensamientos. Aleluya. ¿Sabes? Y cuando vamos a la palabra, analizando la historia de este hombre, la Biblia dice que comenzó a maquinar, la Biblia dice que comenzó a analizar, a caer en sí, dice la palabra. Y cuando comienza a preguntarse: ¿por qué yo estoy pasando esta desgracia? ¿Por qué yo estoy pasando esta miseria? ¿Por qué yo estoy viviendo en lamentos? Él comenzó a decir: si en la casa de mi padre ahí hay mucho alimento, si en la casa de mi padre ahí hay mucho vestuario, en la casa de mi padre ahí hay camas para donde yo pueda dormir, en la casa de mi padre hay un techo donde me pueda proteger del agua, en la casa de mi padre yo nunca voy a pasar esta vida que estoy llevando. El padre, bendito sea Dios, seguía esperando a aquel hijo que había desobedecido. El padre, dice la palabra, bendito sea Dios, que ahí estaba esperando a aquel hijo que iba a retornar. Por eso estoy administrando bajo el tema: vuelve, bendito sea Dios, no hay juicio en su boca. Vuelve, no hay juicio en su boca. Porque cuando hablamos de la palabra juicio, estamos hablando de condenar. Cuando hablamos de la palabra juicio, estamos hablando de terminar, algo que se va a finalizar, algo que se va a sentenciar, una sentencia. Bendito
bendito sea Dios, pero en este tiempo todavía no escuchamos aquella palabra: apartado de mí, hacedores de maldad. En este tiempo todavía no escuchamos aquella palabra: no os conozco, sino que dice la Biblia que mientras el hombre tiene vida, este puede encaminarse nuevamente a los brazos del Maestro, este puede volver nuevamente a la casa de Dios. Aleluya. ¿Sabes? Dice la Biblia que cuando este padre seguía esperando a este hijo, aquel hijo andaba sufriendo, aquel hijo andaba angustiado, pero ya estaba un padre, dice la palabra, que esperaba en la puerta. Siempre por la mañana esperaba ver a su hijo allí acercándose. Por la tarde esperaba ver a su hijo allí acercándose. Por la noche quería ver a su hijo que estaba regresando. Por la madrugada quería ver a su hijo también que estaba retornando. Pero lastimosamente no lo miraba. Pero dice la Biblia: bendita sea la misericordia de Jehová. Donde comenzamos a estudiar en el capítulo 15, verso 20 en adelante al 24 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra que de repente aquel hijo dijo: me levantaré, me presentaré donde está mi padre. Y dice la Biblia que aquel padre, cuando vio a aquel hijo que venía, fue movido a misericordia. Aquel hijo que venía fue movido a compasión, dice la palabra. Y sabes qué lindo, por eso estamos administrando: no hay juicio en su boca, no hay juicio en su voz. Porque la palabra que este padre comienza a soltar fue una palabra que no le preguntó absolutamente nada. No le dijo: ¿por qué viene vestido de esta manera? No le dijo: ¿por qué hueles mal? No le dijo, no le hizo ninguna pregunta. Solamente lo abrazó, solamente lo besó, solamente lo consoló. ¿Y por qué vengo a dejarte esta palabra? Porque hay gente que ha sido condenada por los hombres. ¿Por qué vengo a dejarte esta palabra? Porque hay gente que la religión lo está marginando. La religión lo está condenando, la religión lo está aborreciendo. Pero hay un Dios que no te aborrece, hay un Dios que no te margina, hay un Dios que no te condena, hay un Dios que te ama. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces dice la Biblia que cuando este hijo regresa, aquel padre fue movido a misericordia. Ambos hombres se abrazaron, dice la palabra, y aquel padre abraza y besa a su hijo. Y no encuentras en la Biblia que le haya preguntado: ¿dónde está la herencia? ¿Dónde está el dinero que llevabas? No encuentras en la palabra que le pregunte el padre: mira la vestidura, la vestimenta con la que regresas a mi casa. No estaba, dice la palabra, aquel padre comenzando a investigar o comenzando a cuestionar, queriéndole sacar palabras a su hijo, diciéndole: mira el rostro que traes, mira el pelo que andas, mira las vestiduras que andas, miras el olor que se te siente, es algo que no es agradable. No, dice la Biblia que dijo: vayan a traer el mejor vestido, vayan a traer una vestidura nueva. Bendita sea la misericordia de Jehová. Por eso dice la palabra: Dios nos quiere vestir con vestidura de salvación. Dios nos quiere cubrir con un manto de justicia. Dios quiere hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero cuando el hombre reconoce, pero cuando el hombre dice: es mi pecado lo que me está haciendo llorar, es mi pecado lo que me está haciendo sufrir, son mis pensamientos los que me están llevando al fracaso, son mis caminos los que me están llevando a la muerte, son mis decisiones las que me están haciendo sufrir. Aleluya. ¿Sabes? Y dice la bendita y poderosa palabra del Señor que cuando este padre abrazó a aquel hijo, mandó a traer el vestido nuevo. Dijo: vayan a traer el becerro más gordo que haya. Hay que matarlo, hay que hacer fiesta, hay que poner un anillo en su dedo. El anillo representaba la autoridad, simbolizaba darle nuevamente la autoridad de llamarse hijo de Él. La vestidura es algo que Dios hace en nosotros. Nos quita toda aquella suciedad, nos quita aquel vestuario viejo que anteriormente teníamos y nos comienza a poner una vestidura nueva. Y aquel animal gordo, según la historia bíblica, lo guardaban para momentos especiales. Entonces, cuando este hombre dice: traigan el mejor becerro, está diciendo: esto es algo especial, esto no es cualquier cosa, esto no es cualquier fiesta, esto es algo único en la tierra. Bendita sea la misericordia de Jehová. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Comenzaron a regocijarse. ¿Sabes qué dice la palabra? Comenzó a sonar
sonar la música. Aquellos hombres comenzaron a alegrarse. Aquellos hombres, ¿por qué? Porque el hijo que estaba muerto había resucitado. El hijo que estaba muerto había resucitado, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Cuando el hombre anda fuera de los caminos de Dios, este anda muerto en delitos y pecados. Pero hay un Dios que lo está mirando desde las alturas. Hay un Dios que dice la palabra que día con día nos está visitando. Hay un Dios que dice la Biblia que día con día está tocando la puerta. Y cuando Él llega a visitarse, el propósito de Él, el objetivo de Él nunca ha sido para golpearte, nunca ha sido para causarte daño. El propósito de Él, cuando nos envía con una palabra, no es para venir a generar una contienda, no es para venir a levantarnos a decirte la verdadera religión donde yo estoy. El verdadero Dios se llama Jesucristo. No es para venir a confrontarte en tu creencia, sino para que veas que hay un Dios que verdaderamente nos ama, para que veas que hay un Dios que verdaderamente tiene el poder para restaurarnos, para limpiarnos, para cubrirnos con su sangre preciosa, para que veas en la palabra que hay un Dios que hasta este momento no está decretando juicio. Hay un Dios que hasta este momento no hay una palabra de condenación en Él, no hay una palabra que te vaya a aborrecer que venga de parte de Dios en ningún momento. Cuando vas a la Biblia, encuentras desde el principio de la creación, desde Génesis encuentras la gracia, desde Génesis encuentras la misericordia, desde Génesis encuentras que Dios es un Dios de oportunidades. Aleluya. ¿Sabes? Lastimosamente mucha gente se enfoca allí en el capítulo 18, verso 4 del libro de Ezequiel. La Biblia dice que el profeta dijo en esa ocasión: alma que pecare, esta morirá. Pero cuando él dijo esta palabra, lo estaba diciendo para ser responsable a cada persona de sus acciones. Porque en aquel tiempo, según la historia bíblica, cuando así como por ejemplo mi persona, si mi padre ya ha muerto, yo seguía pagando por su pecado. Y si yo moría, entonces seguía pagando mi hijo. Y si mi hijo moría, seguía pagando mis nietos. Según la ley en aquellos tiempos, cada quien, alguien se iba siendo responsable del pecado de cada uno de ellos. Pero entonces vino el Dios de los cielos por ver el profeta Ezequiel a soltar esta palabra de decir: alma que pecare, esta morirá. Comenzó a decir: cada uno de ustedes será responsable por su falta, cada uno de ustedes será responsable por su pecado. No será tu hijo el que se encargará, no será tu nieto el que responderá, serás tú personalmente. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Pero hay muchas personas que están hablando de un Dios condenador, hay muchas personas que están predicando a un Dios que no da oportunidad, hay personas que están predicando a un Dios que aborrece, hay personas que están predicando, presentando a un Dios que no te da un espacio para que puedas buscarlo. Aleluya. Pero sabes, cuando aquella pareja, dice la Biblia, que habían cometido la falta, dice la bendita y poderosa palabra del Señor que ellos trataron de ocultarse, ellos trataron de protegerse, habían cortado hojas de higuero según la Biblia y se las habían puesto en su vergüenza, en su desnudez, porque ellos sentían vergüenza porque habían pecado. Entonces ellos se sentían con vergüenza, y aquella voz que dice la Biblia que se escuchó en aquel lugar y comenzó a decir: varón, ¿dónde estás? ¿Dónde está la voz de Dios hablando en los cielos? Y ahora en esta bendecida tarde la voz de Dios sigue hablando por la tierra, habla por los mares, habla de muchas maneras. Dios sigue hablando al hombre, le está diciendo: ¿a dónde estás? Porque sabes algo, Dios no quiere la muerte del que muere, dice la palabra, sino quiere que el hombre se vuelva a Él para poderle dar una vida eterna, para poderle dar una vida eterna, dice la palabra. Aleluya. ¿Lo sabes? El problema de nosotros, a veces nos dejamos llevar por alguien que nos puede condenar, alguien que nos vaya a decir: tú no tienes oportunidad, alguien que nos vaya a decir: para ti no hay perdón. Bendito sea Dios, dice la Biblia. Ahí en Jonás capítulo 3 verso 10 dice la palabra que agradó a los ojos de Jehová. Bendito sea nuestro Padre Celestial lo que aquella nación había hecho. Agradó a los ojos de Jehová lo que aquel rey había hecho, lo que aquella gente había hecho, que se humillaron delante de él, dice la palabra. Mandó una orden, un decreto, y comenzó a decir que todo hombre, todo animal, toda bestia del campo se humillara delante de ese Dios creador. Y sabe que dice la palabra: Dios, cuando vio lo que estos hicieron, Dios cuando vio cómo estos respondieron,
Dice la Biblia que les perdonó y no los condenó, no los castigó, dice la Biblia. Bendito sea el Dios de la misericordia, bendito sea el Dios de la oportunidad. Aleluya. ¿Sabes? Para que vayas viendo que en el Antiguo Testamento Dios siempre ha dado espacio al ser humano para que le busque. Dios siempre ha enviado una palabra para que éste pueda levantarse. Dios siempre ha enviado un mensajero para que éste pueda moverse por las calles. Dios siempre ha mandado a alguien que lleve una palabra allá donde hay ataduras de creencia, porque mucha gente se está condenando por creencias humanas. Mucha gente se está tirando al abandono, al menosprecio por creencias humanas. Yo vengo a predicarte a un Cristo que quiere hacerte libre. Yo vengo a predicarte a un Cristo que quiere levantarte con poder. Yo vengo a predicarte a un Cristo, bendita sea la misericordia de Jehová, que no conoce el límite. Vengo a predicarte a un Cristo con una distancia donde Él no pueda llegar. Yo vengo a presentarte a un Cristo que no anda buscando color de rostro, color de cuerpo, color de piel. Vengo a presentarte a un Cristo que no anda buscando si tienes dinero o no tienes dinero. Vengo a presentarte a un Cristo que Él dice la palabra, que nos ama con amor eterno. Él dice la palabra, que nos ama con un amor verdadero, con un amor genuino, con un amor incondicional, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Ese Cristo me deleito predicar. Ese Dios me deleito presentarte. Los demás nombres congregacionales me tienen sin cuidado, porque esto no es política. Bendito sea Dios. Y cuando este hijo retorna, aquel padre lo esperaba. El hijo se menospreciaba. El hijo decía: ya no tengo valor. El hijo pensaba que su padre lo iba a rechazar. Él dijo: voy a presentarme a él. Le voy a decir: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquel padre no le dijo: tienes razón. Aquel padre no le dijo: ya no tienes oportunidad. Aquel padre no le dijo: ya no tienes esperanza. Aquel padre lo abrazó, dice la Biblia. Aleluya. Alabado sea Dios. Y entonces, en Miqueas también nos dice la Biblia: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él sepultará nuestra iniquidad y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Él volverá, dice la Biblia. Él volverá, dice la palabra. Él volverá, dice el Dios de los cielos. Él volverá a tener misericordia de cada uno de nosotros. Sepulta toda iniquidad y echa en lo profundo de la mar todo pecado, dice la palabra. Porque cuando aquellos hombres predicaron: maestro, no permitieron que nosotros entráramos. Maestro, no nos permitieron posar en ese lugar. ¿Sabes qué le dijeron los discípulos? Maestro, ¿por qué no hacemos como hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Hizo descender fuego del cielo y consumió a esta persona. Y Jesús le dijo: vosotros no sabéis qué es misericordia, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vosotros no sabéis qué es tener amor por las almas, le dijo Jesús a aquellos hombres. Aleluya. ¿Sabes? Y ese mismo Jesús le estoy predicando en esta bendecida tarde, porque no era una persona merecedora de la gracia. No era una persona que me merecía ese abrazo genuino de parte de Dios. No era una persona que me mira, que había hecho méritos para poder alcanzar la salvación. No era una persona que había hecho méritos para haber alcanzar en los abrazos del Maestro. Porque dice la palabra: no es del que quiere, no es del que corre, sino de un Dios que tiene misericordia. Y la misericordia de Jehová no es solamente para unas pocas personas. La misericordia de Jehová no es solamente para una nación. La misericordia de Jehová no es solamente para una lengua, para una tribu. La misericordia de Jehová es para el mundo entero. Aleluya. ¿Sabes? Si no, compruébalo. ¿En qué parte del mundo puedes ver que digan: y Dios no hizo salir el sol porque hay gente mala? Si Dios se pone en ese plan, el sol no sale en el mundo entero, porque no hay nadie que pueda decir: soy bueno en la tierra. Ni mi persona puede decir esa palabra. Imagínate, si Dios dijera: solamente va a llover en las naciones donde hay gente perfecta, donde hay gente buena, entonces en ningún lugar lloviera. ¿Sabes por qué? Porque no hay gente que busca hacer el bien. No hay uno, tan solo uno, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Cuando vamos a la Biblia,
Y comenzamos a encontrar cómo Dios ha venido tratando con la humanidad, cómo Dios ha venido siempre tocando la puerta del corazón del hombre, cómo Dios siempre está enviando una palabra. Y el propósito de Él siempre ha sido restaurar. El propósito de Él siempre ha sido ver al hombre que disfrute la vida. El propósito de Dios no ha sido ver al hombre en lamentos. El propósito de Dios nunca ha sido que el hombre viva llorando. El propósito de Dios es que el hombre le alabe en libertad. El hombre se regocije con libertad. Pero lo más importante, delante de la presencia de Jehová. Aleluya. ¿Sabes? Eso es todo lo que Dios nos pide. Dios no te está pidiendo tu dinero porque no lo necesita. Él no está pidiendo lo que puedas poseer, Él no lo necesita. Él solamente quiere un corazón que se humille. Él solamente quiere un corazón que sepa que sin Él no es nada. Él solamente quiere un corazón que diga: yo sin Dios no soy nada en esta tierra. Y eso es verdad. Mira cuánta gente vive llorando. Mira cuánta gente vive sufriendo. Mira cuánta gente se vive lamentando. Y están diciendo: ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy llevando esta vida? ¿Por qué? ¿Y por qué solamente reconoce tu camino? Vuélvete a Jehová. Solamente analiza tus pensamientos. Vuélvete a Jehová. Solamente comienza a meditar las cosas que has hecho y vuélvete a Jehová. Aleluya. ¿Sabes? Es lo que dice Miqueas. Él vuelve a tener misericordia de nosotros. Él sepulta toda iniquidad. Él echa en lo profundo del mar todo pecado. Ese Dios que estamos predicando en esta bendecida tarde, ese Dios que estamos gritando de voz en cuello en esta bendecida tarde, es un Dios que tiene una capacidad totalmente única. Es un Dios que tiene capacidad para responder, para hacer lo que tú necesitas. Bendito sea Dios, porque sabes algo. Dios no te va a entregar algo que a ti no te sirve. Dios no te va a entregar algo que a ti no te haga falta. Dios no te va a entregar algo que a Él está sobrando. Él va a entregarte algo que tú necesitas. Y lo más importante en la vida del hombre, bendito sea Dios, es que el hombre reconozca. Lo más importante en la vida del ser humano es que nosotros comenzamos a reconocer: separado de Dios nada puedo hacer, pero en la presencia de Jehová todo comienza a ser diferente. En la presencia de Jehová todo comienza a ser diferente. Aleluya. Pero sabes, solamente vuelve. No hay juicio en su boca, no hay juicio en su voz. Aún todavía está esperando con los brazos abiertos. Así como aquel padre se paraba a la puerta de su casa, así como aquel padre esperaba a la puerta esperar a su hijo, que su hijo retornara. Lo mismo hace Dios en la actualidad. Día con día se para a la puerta del corazón del hombre y le está diciendo: te estoy dando vida, es para que me busques. Te estoy dando salud, es para que me busques. Te estoy dando fuerza, es para que me llames. Bendita sea la misericordia de Jehová, porque viene el tiempo en el cual verdaderamente ya no habrá esperanza. Viene el tiempo en el cual verdaderamente habrá palabra de juicio en la boca de Jehová. Ahora no lo hay, ahora hay libertad. Ahora nosotros podemos hacer lo que bien nos parezca, pero ¿sabe lo más importante? Es hacer las cosas bajo la voluntad del Dios de los cielos. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere. El reconocer en nosotros que nos volvamos a Él. Hay un Dios, amigo, amiga, que me estás escuchando, que dice la palabra que comienza a mirar desde las alturas, comienza a mirar desde los cielos a la tierra. Él comienza a mirar porque Él sabe la capacidad, la condición nuestra, que somos polvo nada más, dice la palabra. Y sabes que cuando Él comienza a ver, Él conoce, dice la Biblia, Él conoce nuestra condición, que somos polvo nada más, dice la palabra. Pero Él visita al hombre día con día, Él visita a la humanidad día con día, Él visita al ser humano día con día. Aleluya. Y sabes, no te está pidiendo absolutamente nada. Solamente reconócelo, porque el que encubre, dice la Biblia, que este no prosperará, pero el que reconoce y se aparta de ellos, este alcanzará misericordia.
Por eso dice las cartas de Juan, que si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a su amado Hijo Jesucristo, dice la Biblia. Ese es el abogado por excelencia que vengo a presentarte, porque hay gente que conoce de la palabra, hay gente que conoce de religión, hay gente que conoce mucha palabra, pero verdaderamente alguien llegó, se le presentó, lo desanimó y ya no quiso perseverar y ya no quiso avanzar. Y ¿sabes qué es lo que está pasando? Perdió la gracia, pero Dios con su infinita misericordia vuelve a decirte: vuelve, el Padre te está esperando, vuelve, que no hay juicio en su boca, aleluya. ¿Sabes? Es por eso nos paramos en estos lugares, a seguir predicando, anunciando el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el Dios que no te condena, el Dios que no te desprecia, el Dios que no te aborrece, el Dios que no te señala, el Dios que no mira tus errores. Porque si comienzo a mirar, tenemos esa desgracia. Nosotros podemos mirar nuestros errores, pero Dios no mira los errores que hay en nosotros. Mira las virtudes que cada uno de nosotros tenemos. Él sabe cómo nos podemos desarrollar. Él sabe cómo nos podemos desempeñar. Él sabe para qué le podemos servir. Y entonces por eso la palabra se sigue predicando. Por eso pueden ver en diversos lugares, por la mañana, por la tarde, por la noche, el mensaje se está predicando. En redes sociales el mensaje se está predicando, porque hay un Cristo que te ama, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te visita, hay un Dios que te dice: vuelve a mi brazo, yo te quiero abrazar, vuelve a mi brazo, yo te quiero consolar, aleluya. ¿Sabes? Solamente Jesucristo salva. Solamente Jesucristo da oportunidades. Y mientras hay vida, hay esperanza. Y en esta bendecida tarde, este era el breve mensaje que quería compartir con usted. Vuelve. No hay juicio en su boca. Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 20 al 24. Ahí encuentras donde dice la palabra que el Padre lo abrazó, lo besó. Ahí encuentras de la vestidura nueva. Ahí encuentras del calzado nuevo. Ahí encuentras del becerro más gordo. Ahí encuentras el anillo que fue puesto nuevamente para la autoridad de ser su hijo. Ahí encuentras que se hizo fiesta porque el hijo que había muerto había resucitado. Y en esta bendecida tarde, bendita sea la misericordia de Jehová. Agradezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio grande que nos concede poder predicar la palabra. Pero no me quiero separar, no me quiero apartar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que Él puede vestirte con esa vestidura de salvación, si crees que Él puede cubrirte con ese manto de justicia, si crees que Él puede hacer resplandecer su rostro sobre tu vida, yo te invito. Amigo, hay un Cristo que te ama. Amigo, hay un Dios que te ama. Amiga, hay un Dios que te ama. Bendita sea la misericordia de Jehová. Pero piensas que va a decir tus amigos, piensas que va a decir los compañeros de trabajo, piensas que va a decir la familia. Lo más importante que pienses es qué es lo que Dios dice de ti. Y en esta bendecida tarde, no me voy a separar de este lugar sin antes hacer ese llamado, hacer esa invitación. Si crees que Él puede vestirte con esa vestidura de salvación y cubrirte con ese manto de justicia, haz esta breve oración conmigo. Con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que le invocan, dice la palabra. Así que si usted lo cree, yo le invito, haga esta breve oración conmigo. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si he hecho esta oración, le felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin,
este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga